En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Buenas tardes, buenas noches y para algunos buenos días, estudiantes. Agradezco mucho que me den la oportunidad de poder enseñar vía virtual, sea por mediante su celular o su tablet o su laptop, y agradezco mucho a sus padres porque les están haciendo un gran esfuerzo para poder tener las clases en casa, ¿no? Y eso realmente es loable. Muchas gracias. Bueno, unidad número 4, según secundaria A y B. Entramos al tema 4 del libro y vamos a hablar un tema, que es la novela. La novela y sus clases de novela, tanto la clásica como modernas, ¿no? Si ustedes están viendo bien, estudiantes, estoy aplicando aquí el resumen del cuadro sinóptico, ¿no? El cuadro sinóptico, ustedes como ven, se detalla en grandes corchetes o también llamado llaves, ¿no? Se coloca un título y ahí se colocan los subtítulos, y después de los subtítulos se coloca otras llaves en donde se encontrarán aquí los temas o los subtítulos pertinentes al subtítulo que se está tratando, ¿no? Aprendamos a resumir como cuadro sinóptico, ya que les va a ayudar mucho en su vida académica. Entremos en explicación. La novela tiene diferentes objetivos, jóvenes. La novela tiene el objetivo, a nivel general, de recrear el mundo. Decimos recrear el mundo en el sentido de que en la realidad en el que vivimos no nos gusta. Y por tanto, qué mejor que agarrar un lápiz o agarrar el teclado y escribir un mundo en donde tú propones algo. Si no propones, tú protestas por algo. Y qué mejor que el mundo de la letra, el mundo de la palabra, en donde te ayude para eso, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar diferentes objetivos del por qué hay diferentes tipos de novela, ¿ok? Tenemos las novelas clásicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la llamada bizantina, que surge en el siglo XVII al XVIII, ¿no? Uno de las novelas citadas es Los amores de Táigenes, de Emesa. No lo he leído, pero me parece que da como referencia a este tipo de novelas bizantina. Es decir, el tópico que trata son romances, ¿no? Romances. No lo he leído. De héroes, tenemos el número 2 de héroes, que habla sobre personajes heroicos. Si se han dado cuenta, jóvenes, la preocupación de hacer héroes a los personajes hace mucho tiempo. Tenemos ahí las revistas de Marvel, que también hay héroes, pero aquí lo tenemos de manera escrita, literaria. Una de ellas es de este señor Balzac, que ha escrito la comedia humana o comedia humana, en donde presenta también personajes de héroes, ¿no? Heroicos. Tercera, la picaresca. El hacer reír en un mundo en donde hay más sufrimientos, estudiantes, es bien difícil. Hacer reír es un trabajo difícil. Por tanto, la novela también se ha preocupado por los siglos XVI y XVII, el hecho de colocar algo jocoso, algo cómico en la novela. El famoso, bueno, es un autor anónimo, la famosa novela, mejor dicho, El Lazarillo de Tormes, indica para que sea picaresca, ¿no? La leí hasta la mitad y me parece una buena novela. Folletinesca aparece por capítulos, es decir, antes, estudiantes, los escritores vivían de los periódicos. ¿Por qué? Porque cada fin de semana el escritor escribía su novela, ya lo escribía en la semana y lo publicaba cada fin de semana por capítulos. Ahí tenemos a García Márquez, a Benedetti en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Y bueno, imagínense, ya habrán completado su novela con 25 capítulos y 25 fines de semana sacado en un periódico X, ¿no? Por eso se llama folletinesca, ¿no? Y va tipo folleto en la novela, ¿no? Para también ganar réditos. Epistolar. Las novelas epistolares, hay muchas, son tipo cartas, ¿no? Ponen fecha, inicia la novela con fecha, con día, hasta con el momento si es mañana, tarde, como si fuera un diario, ¿no? Tipo cartas.
Ejemplo, tenemos la famosa novela Robinson Crusoe de Defoe. Ustedes saben que esta es una novela muy leída porque habla sobre cómo un personaje se pierde en una isla y empieza ahí su aventura, ¿no? ¿Y quién es el protagonista de esa isla? Es el que escribe tipo cartas, Robinson Crusoe. Les aconsejo, busquen esta novela para que un poquito tengan momentos de recreación en estos tiempos de pandemia. Tenemos ahora las novelas modernas de nuestro tiempo, ¿no? Estas ya como que han dado el impulso, han dado el trampolín para que surjan estos 10 tipos de novelas. Podría haber más, hasta podríamos resumir en una, 2 en una. Tenemos la novela social. Son temas de la sociedad, ¿no? Es decir, son temas que problematizan a la familia, ¿no? Y esto no va a dejar de terminar. Imagínense ahora qué estarán escribiendo los novelistas de nuestro tiempo. Se darán cuenta de que con estos tiempos del coronavirus, de la pandemia, ya deben estar sacando novelas que van con esta cuarentena, que van con este virus que ha causado realmente un aislamiento a nivel global. Un ejemplo tenemos en novela social, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Lo aconsejo, es una buena novela. De protesta, ¿no? Para estudiantes, jóvenes y señoritas que les gusta objetar, que les gusta decir que eso está mal, ¿qué mejor leer este tipo de novelas? ¿Qué tipo de objeciones hacen? Bueno, a nivel social y a nivel económico, y hasta a nivel político. El señor presidente, una novela de Asturias, que es un buen ejemplo para este tipo de novelas, ¿no? De protesta. Tenemos las de tesis. Jóvenes, haciendo un paréntesis, las novelas, su objetivo principal es mostrarte la realidad, es mostrarte la vida. No es tanto colocar algo, colocar una opinión o dar una receta. Su objetivo de la novela es que te muestra la vida, te muestra la realidad y se detiene ahí y te deja a ti la opinión. Pero hay novelas de tesis, entre comillas, lamentablemente hay. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un autor, vamos a citar, Hombres en Soledad de Gálvez, ¿no? En donde el autor, en una novela de tesis, prueba una opinión. No solamente tenemos a este autor, no lo conozco. Coelho hace novela de tesis. Cuauhtémoc Sánchez hace novela de tesis. Y muchas novelas bestsellers, ¿no? Hacen novelas de tesis. ¿Qué quiere decir esto? Es en donde el autor coloca su modo de pensar, su filosofía. Quiere intentarte jalar a una receta social. Quiere convencerte de que su receta es la mejor, ¿no? Bueno, la hay. Para pasar un poquito el tiempo, está bien nomás la de tesis. Policial o detectivesca. Esto sí es entretenedor, habla sobre un hecho criminal, este tipo de novelas. Tenemos El estudio en escarlata de Doyle, ¿no? Pero también tenemos Las aventuras de Sherlock Holmes, buenísimas novelas, en donde habla sobre la cuestión detectivesca. La psicológica, a mí me gusta más la número 5, la psicológica. ¿Por qué? Porque habla sobre un conflicto espiritual. El ocaso de Carpentier, por ejemplo, es una de las novelas que cita el libro. Pero hay, por ejemplo, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Hay también Madame Bovary de Gustav Flaubert. Novelas realmente de peso, novelas realmente que te ayudarían a ver mejor el mundo. Si te tomaras la oportunidad y le dieras el beneficio de la duda, te apuesto que te darían muchas aristas reales de la vida, ¿no? Lo aconsejo. Humorística. Bueno, ustedes saben bien que la humorística y la picaresca casi son lo mismo. Apelan a la risa. Tenemos en nuestros tiempos modernos, por ejemplo, el casamiento de Lauchi de Pairo, que también apela a que el lector pueda ser provocado a la risa. La indigenista, especialmente en Latinoamérica Estudiantes, ha sido una novela que ha tenido su lugar. Temas contra la naturaleza adversa, es decir, cómo al indígena le han tratado mal, han sido discriminadores, racistas. Entonces tenemos una novela de Giraldez llamado Don Segundo Sombra. En nuestro país puedo citar el libro Raza de Bronce, que también habla sobre la naturaleza adversa. De ciencia ficción, esta es buenísima, ¿no? A muchos les debe gustar lo que es la cuestión de ciencia ficción. Tenemos El hombre ilustrado de
Fahrenheit, que habla sobre temas de ciencia ficción. Pero el mejor literato que yo conozco, jóvenes, de ciencia ficción, búsquenlo en las librerías, es de Isaac Asimov. Y creo que está en su libro citado, de un robotito que siente y sueña, ¿no? Entonces, Isaac Asimov, el literato ruso, habla mucho sobre ciencia ficción. Léanlo. Tenemos lo de costumbres de la vida cotidiana. Podemos encontrar mucho sobre esto, hasta en teatro, ¿no? Pero estamos hablando de novela. Tenemos Sigue de Pairo, es un autor que habla sobre la vida cotidiana. No es lo mismo que social. Esto habla sobre, hace folclorismo, ¿no? Es decir, agarra un tema, una costumbre y lo trata en una novela. Tenemos lo otro que es de iniciación y aprendizaje, y con esto termino, estudiantes. Esta novela sería muy interesante para ustedes porque están aprendiendo, están en crecimiento, y qué mejor a través de este tipo de novelas, ya que sus espacios es viajes y sus tiempos es lo que pasa en esos tiempos de viaje. Es decir, un adolescente que aprende a través de un viaje. Uno de ellos, por ejemplo, podemos citar La montaña mágica de Thomas Mann, una novela, buenísima novela, me lo aconsejaron, y les aconsejo también a ustedes, y es en donde el protagonista aprende en un viaje, ¿no? Sería bueno este tipo de novelas a la que le llamamos de iniciación o aprendizaje. Ese es el tópico de la novela, estudiantes. Ojalá les haya servido y nos vemos en otra oportunidad. ¿Qué tal, estudiantes de segundo B y C? Ahora vamos a hablar sobre la cohesión y la coherencia textual. Es importante este tema porque si yo les hablo, por ejemplo, así: y Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ya que la célula se compone de núcleo y nucleótidos. Pero también entendemos que la multiplicación tiene sus propiedades conmutativas asociativas. ¿Se entendió lo que dije? ¿Mi texto verbal? No, ¿verdad? Entonces, todo texto tiene un orden, jóvenes, que debe ser respetada. Y no me hablo solamente de un texto escrito. No me refiero solamente a unas palabras escritas. No, me refiero también a lo que hablamos. Cuando uno aprende a ser ordenado en lo que habla, está implícitamente aplicando lo que se llama la cohesión y la coherencia textual. Palabritas un poquito medio raras, pero ahora las vamos a desglosar en qué consiste. Por ejemplo, en el tema de la unidad 4 se habla sobre estos temas. ¿Qué es cohesión y qué es coherencia? Entonces empecemos por la coherencia. La coherencia, jóvenes y señoritas, está explicado en 4 palabras para entenderlo mejor. Un texto, sea escrito o sea oral, porque el texto no solamente es escrito, también el texto es oral. En estos momentos yo estoy haciendo texto oral. Debe tener, si quiero que tenga coherencia, debe tener estos 4 puntos. ¿Cuáles son estos 4 puntos? Mi texto debe tener unidad, cuando se trata de coherencia. ¿Unidad de qué? Unidad de sus partes. Hace rato yo hablé de Cristóbal Colón, de la célula, y también hablé de matemáticas. No, debe tener una sola unidad. Si voy a hablar de historia, que sea de historia y que termine mi punto final en historia. Debe tener orden, ¿no?, de las ideas. No puedo yo empezar a hablar de Cristóbal Colón, de su muerte. Primero debo hablar de su nacimiento. Debe tener un orden. En la coherencia también debe tener un hilo conductor que desarrolla el tema. Estos hilos conductores, jóvenes y señoritas, la vamos a encontrar en la cohesión. Por ejemplo, nos ayudan mucho los conectores. Esos son los hilos conductores. Hay la referencia, la elipsis, la sinonimia y los hiperónimos. Pero esos deberían aplicarse en un hilo conductor. Yo les aconsejo más los conectores, que es mucho mejor. Y tenemos en la coherencia la capacidad de ser comprendido. A veces nos cuesta que
cuando hablamos con papá y mamá o con algún familiar y nos diga no te entiendo, es porque no hemos respetado esta coherencia. No se ha respetado preguntas básicas como el dónde, cuándo, quiénes y qué, ¿no? Entonces aquí tenemos una sugerencia de lo que es coherencia. Sugerencia de 4 puntos que debe tener la coherencia en un texto escrito o oral. Ahora, ¿qué es la cohesión? Sí, son 2 palabritas. Coherencia es el que trata de unidad, orden, hilo conductor y capacidad. Ahora, ¿qué es cohesión? La cohesión ya se adentra más en lo textual. Es decir, si la coherencia ayuda a entender la cáscara, es decir, la parte de la envoltura del paquete del texto oral o escrito, la cohesión textual se va a encargar de tratar las palabras precisas. Por eso se llama cohesión textual. Se va a adentrar a ver las palabras que estamos empleando en nuestro texto escrito oral. Tenemos 5. ¿Cuáles son esos 5 de la cohesión textual que debe ser entendida? La referencia. Cuando hablamos, siempre hablamos con palabras referenciales, que nos ayuda a evitar la repetición. Por ejemplo, yo traje el libro. Punto. Este tiene buenos episodios. ¿Se imaginan la referencia? Yo traje el libro. Cuando digo este, está haciendo referencia a libro. Ya no tengo que repetir otra vez, este libro tiene buenos episodios. Es decir, ya evito repetir, ¿no? Estoy economizando mi discurso. Y la referencia nos ayuda. La cohesión textual llamada elipsis, que es esta palabrita medio rara. Elipsis significa elemento sustitutivo. Es decir, yo voy a reemplazar, va a ser reemplazado una palabra que va a ser entendido. Mejor es con un ejemplo. Ejemplo, tú harás el mapa político. Yo haré el físico. Aquí hubiera dicho, tú harás el mapa político. Yo haré el mapa físico. Pero aquí lo ha reemplazado. Es decir, ya no hay nada de mapa. No hay otra palabra que le haga referencia, como en este caso, libro fue reemplazado por este. Pero aquí ya no. ¿Por qué? Porque se ha creado una elipsis, un elemento sustitutivo llamado vacío, ¿no? Yo haré el mapa político. Digo, tú harás el mapa político. Yo haré el físico. ¿De qué se está hablando? Del mapa. Aquí se ha producido una elipsis. A eso se llama elipsis en la cohesión textual. ¿Okay? Si, sustitución o sinonimia. Esto es importante, jóvenes, los sinónimos, porque nos ayuda a reemplazar con otra palabra, pero de igual significado. Ejemplo, tengo muchas preguntas, pero nadie responde mis interrogantes. Sí, preguntas. ¿Cuál es el sinónimo de preguntas? Interrogantes. Aquí tenemos entonces la sinonimia, ¿no? Los sinónimos. Sería bueno tener un diccionario de sinónimos y antónimos en casa para poder reemplazar las palabras que gastamos a cada rato, ¿no? Gastamos muchas palabras. En vez de decir casa, ¿por qué no decimos hogar? En vez de decir algunas palabras que cotidianamente lo gastamos, lo reemplazaremos por sinónimos. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Un diccionario ayuda, pero lo que más ayuda es la lectura. Conectores, aquí jóvenes, por favor, y lo quiero subrayar, conectores, es un elemento de la cohesión textual que nos va a ayudar mucho más allá de los que he explicado. ¿Por qué? Porque son preposiciones, conjunciones e interjecciones que nos ayudan a que la cohesión, el compacto del texto, sea verbal o escrito, sea mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué son los conectores? Son preposiciones, como dijimos. ¿Y qué son las preposiciones? Y, de, dónde, cuándo, cómo, ¿no? Las conjunciones que unen, como por ejemplo el y, que es esta palabrita. Lo quiero subrayar, esta palabra y, porque es el conector que más utilizamos. Pero hay otros conectores que no utilizamos, y esto voy a tratar
en el siguiente tema, pero es importante ya usar otros conectores para poder tener una buena cohesión textual. Mucho, pero lo sacrificamos al conector y en sus ensayos, por ejemplo, leo lindos ensayos por si acaso, pero vamos ahora a ayudar a que el conector y sea reemplazado por otros conectores, ¿ya? Entonces los conectores nos van a ayudar, que voy a explicar en el siguiente tema. Y por último, la cohesión textual, hiperónimos. ¿Qué son los hiperónimos? Son palabras que abarcan muchos objetos. Ejemplo, herramienta. Herramienta es una palabra hiperónima. ¿Cuáles son sus hipónimos de herramienta? Martillo, pinza, llave, serrucho, desarmador, bueno, tantas cosas. Entonces, los hiperónimos ayudan a que tengamos nosotros una abreviación o una economización textual, ¿no? En la cohesión textual, ¿no? Los hiperónimos para evitar los hipónimos, ¿no? Bueno, eso sería en cuestión de cohesión y coherencia textual. Como les iba diciendo, vamos a entrar ahora a conectores. Los conectores, estábamos hablando esto en la cuestión de la cohesión léxica, la cohesión textual, o también cohesión léxica. Nos ayuda mucho el subtítulo conectores. Por ejemplo, vamos a aprender 9 tipos de conectores. Conectores, estudiantes, significa de cómo enlazo un sustantivo, un adjetivo, un verbo con un adverbio, un verbo con un adjetivo, un sustantivo con un adverbio, así de manera, quién sabe, en lo que se habla en el discurso. Los conectores ayudan a enlazar este tipo de categorías gramaticales, pero lo más importante es que debemos utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, para poder tener un buen discurso tenemos que utilizar estos conectores sugerentes. Hay muchos más, son más, estudiantes, pero aquí les cito para que tengan idea de qué tipo de conectores son. El tipo de conector 1, que es las copulativas, indican suma. Cuando queremos hablar de cuestiones, de palabras que queremos añadir o sumar, podemos emplear estos conectores. Y, o, además, también, después. Entonces, estos conectores nos ayudarían, ¿no? En sus ensayos también nos podrían ayudar mucho, ¿no? Me levanté temprano y me fui a tomar el desayuno. O pensaba no tomarlo. Además, comí mucho el anterior día. También mis hermanos se sintieron así. Después nos preparamos para el colegio. ¿Ven? Se ha ido sumando y sumando al usar este tipo de conectores que son para añadir, las famosas copulativas. Conectores de disyunción o disyuntivas que indican opción. Son 2 conectores, el U o el O, opción, ¿no? Yo te puedo decir, ¿estudias para el examen o no estudias? Se llama opción. Estoy usando este tipo de conector. No hay mucho problema en esto. Las adversativas que objetan, ¿no? Que un poquito critican. Para los criticones está bien este tipo de conectores, ¿no? Siempre utilizamos la palabra pero, ¿no? Mamá te dice, temprano a casa. Bueno, antes de la cuarentena, temprano a casa. Ustedes dicen, pero, ¿por qué? ¿No? Pero, siempre hay un pero, estudiantes, para la redundancia, hay otros conectores. Sin embargo, en cambio, si no, pueden emplearlo para criticar o objetar algo, ¿no? Criticar siempre constructivamente, no criticar sin solución. Es lo que debemos apuntar, tanto ustedes como los adultos también. Tenemos los conectores de causales, que indican causalidad, causa, ¿no? Los conectores son el por qué, el ya que, el dado que, ¿no? Ejemplo sería la causalidad, por ejemplo, ¿no? Dado que uno puede decir, la pandemia vino a sentarse en Bolivia, ya que
las personas no nos cuidamos utilizando agua y jabón, dado que no tenemos conciencia del uso del barbijo, bueno, de causalidad, ¿no? Entonces, esto ayudaría mucho. Y hay más, está en su libro Más que Palabras 2, de los conectores de orden, ¿no? Que establecen orden, ordenadores, ¿no? En primer lugar, siguiendo tenemos, por último, finalmente, ¿no? Son conectores que nos ayudarían a tener un poquito de orden en lo que hablamos. Los consecutivos, de consecuencia, que puede ser luego, por lo tanto, así que, en consecuencia, ¿no? A veces en las cuestiones disciplinarias del colegio decimos, ¿no? El estudiante se portó muy bien en clase, por lo tanto, le vamos a dar un día de vacación. Estamos dando una consecuencia por una actitud, sea buena o sea mala. Conectores temporales, de relaciones temporales. ¿Qué tipo de conectores son estos? Los siguientes: antes, mientras, después de qué, ¿no? Esto ayudaría mucho también en sus ensayos. Los comparativos. Comparan. ¿Cuáles son los conectores sugerentes? Así como, del mismo modo, igualmente, son conectores que nos ayudarían a comparar un objeto con otro objeto o una situación con otra situación. Hay más. Sintéticos. Tenemos los de resumen. Esto nos ayuda a resumir, ¿no? En síntesis. Para resumir. En definitiva. ¿No? Son palabritas claves para terminar una opinión en su ensayo. Y sería pertinente utilizarlos. Estos son los conectores, jóvenes. No lo vamos a poder, quién sabe, memorizar, pero sí podemos tener, quién sabe, una especie de tablita, una especie de fichitas en donde podríamos utilizar reemplazar los conectores más gastados como el I y emplear los que sugiere el libro. Ojalá les haya ayudado esta clase. Será en otra oportunidad explicar otro tema.